La primera vez que me follé a Iván fue en el baño de un restaurante italiano, un miércoles a las 3 de la tarde, mientras mi marido estaba en su oficina pensando que yo estaba en Pilates. No fue planeado. Ni siquiera me había puesto ropa interior bonita. Llevaba unas bragas viejas, de esas que una solo usa cuando está con la regla o cuando tiene prisa. Pero ahí estaba yo, apoyada contra el lavamanos, con las piernas temblando y el corazón en la garganta, mientras él me levantaba el vestido y me susurraba que no podía seguir aguantando las ganas. Y yo tampoco quería aguantar más. Salimos del baño uno detrás del otro, sin mirarnos, sin decirnos nada. Me senté en la mesa, aún temblando, y él pidió un café como si nada hubiera pasado. Yo no pude tragar ni agua. A los 5 minutos me fui, con una excusa torpe, y caminé durante media hora sin rumbo por el centro de Madrid. El pulso todavía me iba a 1000. Hasta ese momento, pensaba que solo estaba coqueteando con la idea. Que me gustaba la atención, las miradas, ese jueguecito que teníamos en la oficina desde hacía semanas. Pensaba que me bastaba con eso. Pero no. Resulta que tenía más hambre de la que imaginaba. Y una vez lo pruebas, ya no hay vuelta atrás. No me malinterpretes. No soy una mujer cruel. No salí de casa diciendo hoy voy a traicionar a mi marido. No me levanté esa mañana odiando mi vida. Solo estaba cansada. Cansada de la rutina, de los silencios eternos en casa, de fingir que estaba satisfecha con un hombre que hacía años que no me tocaba como mujer, solo como compañera de piso. Diego, mi marido, es un buen hombre. Honesto, trabajador, educado. Nunca me gritó, nunca me levantó la mano, nunca me faltó al respeto. Pero tampoco me miraba. No de verdad. No como lo hacía Iván. Y yo, Laura, 38 años, aburrida, con una vida perfectamente estable, me moría por sentirme deseada otra vez. Por sentirme viva, aunque fuera a escondidas. Iván entró en la gestoría hace unos meses. Más joven que yo, con esa arrogancia seductora que tienen algunos hombres cuando saben que gustan. Se sentó en la mesa de al lado y, desde el primer día, empezó el juego, las bromas, los comentarios inocentes, los te ves muy guapa hoy que se le escapaban cada vez que me acercaba con algún informe. Yo me reía, claro. Le seguía la corriente. Le decía que estaba loco, que no tenía remedio. Pero en el fondo, cada vez que él me miraba así, como si me desnudara con los ojos, sentía que todavía tenía algo que ofrecer. Que no estaba muerta por dentro, como me hacía sentir mi matrimonio desde hacía años. Una tarde, mientras ordenábamos archivos en la sala del fondo, se acercó demasiado. No me tocó. Solo se colocó detrás de mí, tan cerca que podía sentir su respiración en el cuello. Y me dijo, bajito, que si yo le daba una señal, él sabría exactamente qué hacer conmigo. Sentí un escalofrío. No contesté. Salí de la sala fingiendo que me había llamado a alguien. Pero esa noche, mientras cenaba con Diego en silencio, solo podía pensar en esa frase. La tensión fue creciendo. Cada día, un poco más. Una mirada sostenida demasiado tiempo. Un roce de manos al pasarme una carpeta. Un mensaje a las 11 de la noche con alguna excusa absurda. Y yo, en vez de poner límites, dejaba que ocurriera. Lo alimentaba. Porque lo necesitaba. Porque me sentía deseada, viva, poderosa. Hasta que pasó lo que tenía que pasar. El miércoles que te conté. El baño. El después. Y no. No me sentí culpable. Me sentí eufórica. Horriblemente viva. Como si hubiera escapado de una jaula invisible. Durante los días siguientes, actué como si nada. Saludaba a Diego con el mismo beso frío de siempre. Hacía la compra. Cocinaba. Limpiaba. Fingía. Como lo había hecho durante años. Pero ahora con una diferencia. Tenía un secreto. Un secreto ardiente, sucio, delicioso. Y ese secreto me hacía sonreír en el metro, me hacía caminar diferente, me devolvía algo que había olvidado que tenía. Volví a ver a Iván el viernes. Esta vez en su coche, en un parking vacío cerca del trabajo.
Nos besamos como dos adolescentes, con desesperación, con hambre. Y después, sin hablar mucho, me dejó en una esquina y me dijo al oído, esto no ha hecho más que empezar. Y no lo sabía entonces, pero tenía razón. Lo que comenzó como una locura de media tarde se convirtió en una bola de nieve imparable. Cada semana, un encuentro. Cada encuentro, más intenso. Más arriesgado. Más adictivo. Mientras tanto, en casa, Diego seguía siendo el mismo. Correcto. Silencioso. Aburrido. El tipo de hombre que jamás haría una locura, que jamás sospecharía nada. Ni siquiera cuando llegaba tarde, ni cuando evitaba el sexo, ni cuando empezaba a vestirme mejor los martes y los jueves. No sabía que estaba casado con una mujer que llevaba una doble vida. Y yo, tampoco sabía lo rápido que todo eso podía estallar en la cara. Lo que pasó el día que Diego se enteró no tuvo nada que ver con llamadas anónimas, mensajes en el móvil ni rastros de perfume ajeno. Fue algo tan simple y directo que me dejó paralizada, como si el suelo se abriera de repente y no supiera cómo sostenerme. Era sábado, cerca del mediodía, y yo me había inventado una excusa absurda para salir de casa, que iba al centro a mirar unas sandalias con rebaja. Ni siquiera me molesté en llevar la bolsa de otra tienda para disimular, como hacía al principio. Últimamente, me daba igual. Iván me esperaba en un pequeño hostal en Lavapiés, uno de esos sitios discretos donde nadie hace preguntas y las paredes son tan finas que uno oye gemidos ajenos como si fueran propios. Nos habíamos citado allí porque Iván decía que no soportaba hacerlo más en el coche o en su piso compartido, y yo, en el fondo, también necesitaba otro escenario. Nos vimos, hicimos lo que hacíamos, y luego, entre risas, él me preguntó si me quedaba a dormir con él algún día. Le dije que no, que eso era imposible, que Diego podía ser despistado pero no idiota. Que una cosa era escaparme unas horas y otra dejar la cama vacía por la noche. Iván se encogió de hombros y me dijo que a él le daba igual, que total, ya estaba todo jodido. No supe si hablaba de él o de mí. Cuando salí del hostal eran casi las 3. Me arreglé el pelo frente a un escaparate, me puse gafas de sol para evitar encontrarme con alguien conocido y caminé hacia la estación del metro. Lo que no sabía era que justo en ese momento, Diego estaba en la cafetería de enfrente, sentado con su hermano, tomando una cerveza. No me vio salir del hostal, me vio entrar. Eso me lo diría después, cuando todo ya se había desmoronado. Llevaba tiempo sospechando algo, no por un cambio radical en mi comportamiento, sino por un detalle absurdo, la forma en la que me despedía de él había cambiado. Antes decía luego nos vemos, cariño con esa voz automática que usamos los matrimonios cansados. Pero últimamente, apenas decía nada. Cerraba la puerta sin mirar atrás. Y eso, según él, era suficiente. Me di cuenta de que algo andaba mal cuando llegué a casa. Diego no estaba en el salón ni en la cocina, y la puerta del dormitorio estaba cerrada. Me pareció raro, pero pensé que se habría echado una siesta. Fui al baño, me lavé la cara, me miré al espejo durante un rato, sin reconocerme del todo, y luego me fui a la cocina a preparar un café. Fue ahí donde vi la nota. Una hoja arrancada de un cuaderno, pegada con celo en la puerta del frigorífico. Tenía una sola frase: cuando termines tu café, ven al dormitorio. Me congelé. Me tomé el café sin azúcar, como siempre, y cuando terminé, fui hacia la habitación, sin saber exactamente qué esperar. Él estaba sentado en la cama, con el portátil sobre las piernas, mirando una página web de abogados de familia. No me miró al entrar. Solo dijo, cierra la puerta. La cerré. Me quedé de pie. Él tampoco se levantó. Pasaron unos segundos eternos antes de que hablara otra vez. ¿Te divertiste hoy en Lavapiés? Me quedé sin aire. Ni siquiera intenté disimular. Me senté en la silla del rincón y no dije nada. Él siguió hablando, ahora con la vista clavada en la pantalla. Te vi entrar al hostal. No me hizo falta seguirte. No me hace falta verte salir para saber lo que hiciste ahí dentro. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Esa última pregunta me sacudió. No tanto por el contenido, sino por el tono. Era frío, cortante, quirúrgico. No había gritos,
no había insultos. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. No respondí. Me quedé callada durante varios segundos, y luego dije la verdad. Unos 2 meses. Tal vez 3. Diego cerró el portátil con calma, lo dejó a un lado y se levantó. Caminó hasta el armario, sacó una chaqueta, y por un momento pensé que se iría. Pero no. Se apoyó contra la pared, cruzó los brazos y me miró por fin. ¿Lo amas? Esa pregunta sí me hizo temblar. Porque no lo sabía. No era amor. Pero tampoco era solo sexo. Era otra cosa. Algo que me daba vida, aunque fuera una vida sucia y secreta. No lo sé, respondí. No creo. Diego asintió. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Otra pregunta que no supe contestar. Porque estaba vacía, porque me sentía invisible, porque él y yo hacía años que no compartíamos nada más allá del alquiler. Pero nada de eso parecía suficiente. O tal vez sí, pero en ese momento todo sonaba como excusa. La conversación duró casi 1 hora. No hubo escenas, no hubo platos rotos ni gritos por la ventana. Solo preguntas, respuestas a medias y un silencio espeso que no se iba. En un momento, Diego se sentó otra vez, me miró sin rabia y dijo algo que me rompió. ¿Sabes qué es lo peor, Laura? Que si me lo hubieras dicho, si me hubieras dicho que te sentías sola o apagada, yo habría hecho algo. No sé qué, pero algo. Pero no me diste la oportunidad. No supe qué decir. Porque era verdad. Nunca se lo dije. Nunca me atreví a mirarlo a los ojos y decirle, no me tocas como antes. No me hablas como antes. Me estoy muriendo por dentro. Me limité a buscar ese consuelo fuera, como una cobarde. Después de eso, se levantó, agarró el portátil y salió del cuarto. Yo me quedé ahí sentada durante horas. Ni lloré. No me salían las lágrimas. Estaba demasiado aturdida. No porque se hubiera enterado, sino por la forma en la que lo había hecho. Con tanta calma. Con tanto control. Como si yo ya no tuviera el poder de destruirlo. Como si, en el fondo, ya lo hubiera perdido hacía mucho tiempo. Al día siguiente, no me dirigió la palabra. Desayunamos en silencio. Él salió a correr. Volvió 2 horas después. Yo seguía en el sofá, con la televisión encendida sin volumen. Me sentía como si viviera en una casa ajena. Sabía que eso era solo el principio. Que lo peor aún estaba por venir. La verdadera confrontación no fue esa primera charla en el dormitorio. Esa fue solo una descarga de información, un ajuste de cuentas parcial, un intercambio sin emociones que sirvió para colocar las cartas sobre la mesa sin moverlas demasiado. La auténtica confrontación, la que nos cambió por dentro, ocurrió 4 días después, una noche de jueves, después de cenar en silencio como ya era costumbre desde que todo salió a la luz. Yo fregaba los platos, él estaba sentado en la mesa revisando unos papeles del trabajo, y de pronto me preguntó, sin apartar la vista del informe, ¿lo sigues viendo? No hubo tono acusador, ni ironía, ni gritos. Solo la frase, seca, lanzada como si preguntara por el clima, y aún así me atravesó entera. Me sequé las manos en el delantal y le respondí que no, que desde ese sábado no lo había vuelto a ver. Él levantó la vista y me sostuvo la mirada, como si buscara confirmar si decía la verdad. Me quedé quieta, sin pestañear, sin mover los labios. Finalmente, Diego dijo, pues no te creo. Me apoyé contra la encimera y respiré hondo antes de contestar que si no me creía, tampoco tenía sentido seguir hablando de nada. Ahí fue cuando se levantó de la silla con fuerza, tirando los papeles al suelo, y por primera vez en años me gritó. Claro que no tiene sentido, nada tiene sentido desde que empezaste a acostarte con ese imbécil mientras yo me partía la espalda trabajando para que no te faltara nada. La rabia que había contenido durante días, tal vez meses, estalló como una olla a presión y me salpicó con cada palabra. ¿Qué esperabas, Laura? Que me quedara callado para siempre, que lo aceptara como un castigo merecido por ser un marido aburrido, no me diste ni una oportunidad. Empezó a caminar de un lado al otro del comedor,
gesticulando con las manos como si necesitara moverse para no romper algo. ¿Te piensas que no noté cómo te arreglabas de más, o que empezaste a oler diferente, o que te hacías la dormida cada vez que me acercaba por las noches? Me tratabas como un mueble. Como si ya no existiera. Le dije que él también me había tratado así durante años, que yo no me había sentido deseada ni escuchada desde hacía mucho tiempo, que el sexo se había vuelto algo mecánico, sin ganas, sin emoción, como una obligación. Le dije que llevaba demasiado tiempo sola, aunque estuviera acompañada, y que necesitaba sentirme viva otra vez. Él se rió con amargura y respondió, ¿y tenías que follarte a otro para eso? ¿No se te ocurrió intentar arreglar las cosas conmigo primero? Le dije que no lo hice porque no creí que sirviera de nada, porque él estaba tan metido en su rutina, en su trabajo, en sus horarios, que todo lo que no fuera su mundo le parecía secundario. Y que yo ya no quería rogar atención. Quería que alguien me la ofreciera sin tener que pedirla. Él me miró como si no me reconociera, como si estuviera viendo a una desconocida en su cocina, usando sus platos, sus vasos, su vida. ¿Y ahora qué?, preguntó. Me encogí de hombros y respondí que no lo sabía, que no tenía un plan, que no quería seguir viendo a Iván, pero que tampoco sabía cómo volver a lo de antes. Diego se rió otra vez, pero ya sin fuerza. No te preocupes, no vamos a volver a lo de antes. Eso ya está muerto. Se sentó otra vez, esta vez más tranquilo, pero con los ojos rojos. Mira, no te voy a echar de casa. No todavía. Pero necesito saber si quieres seguir aquí por algún motivo real, o si solo estás esperando el momento de irte con él. Le dije que no quería estar con Iván, que eso ya se había acabado. Él me preguntó si era porque me había descubierto o porque de verdad no quería volver a verlo. Y no supe qué responder. ¿Te acostaste con él en nuestra cama? La pregunta me heló. No, respondí rápido. Nunca lo traje aquí. Eso parecía importarle. ¿Y usaste protección? Asentí. Siempre. Cerró los ojos un segundo y dijo, bueno, al menos no soy un imbécil completo. Me pareció cruel, pero no dije nada. Porque, en el fondo, yo también lo pensaba. Luego vino la parte práctica, la más fea, la más fría. Me dijo que si iba a seguir viviendo en casa, teníamos que poner algunas reglas. Que no quería más mentiras, que si decidía volver a verlo, debía decírselo directamente y marcharme. Que ya no había confianza, pero que al menos podíamos tener algo de respeto mutuo mientras se decidía qué hacer con la casa, con el matrimonio, con todo. Le dije que me parecía justo. Le pregunté si me odiaba. Se quedó un momento en silencio y respondió, no lo sé. Pero desde luego, ya no te amo como antes. Y me dolió. Porque aunque yo había sido quien destruyó todo, escucharlo decirlo fue como si me quitaran algo que todavía no sabía que estaba intentando salvar. Después de eso, se encerró en el despacho y yo me fui a la habitación a sentarme en la cama. La misma cama donde dormimos juntos durante años, pero que ahora parecía territorio neutral. No lloré, otra vez. Sentía un vacío que no me permitía sentir nada más. Me acosté vestida, sin apagar la luz, y me quedé mirando el techo durante horas, pensando en todo lo que se había dicho, en todo lo que se había perdido, y en si todavía quedaba algo que valiera la pena rescatar. Al día siguiente, no hablamos. Cada uno hizo su rutina. Nos cruzamos en el pasillo, en la cocina, en el baño, sin decir nada. Era como vivir con un fantasma. Y lo peor era saber que yo lo había convertido en eso. Por dentro, Diego estaba muerto. Y yo lo sabía. No me di cuenta de lo que Diego estaba preparando hasta que fue demasiado tarde. Durante los días siguientes a la confrontación, se comportó de manera contenida, como si hubiera decidido dejar que la cosa muriera sola. No me dirigía la palabra más allá de lo estrictamente necesario y evitaba cualquier conversación emocional. Su rutina no cambió, se levantaba temprano, desayunaba en silencio, salía a correr, volvía, se duchaba, trabajaba desde casa o se iba a la oficina, cenaba sin emitir una opinión, se encerraba en el despacho y luego dormía en el sofá. Yo pensaba que era una forma de castigo silencioso, que con el tiempo se iría desgastando y que eventualmente hablaríamos de lo que iba a pasar con el matrimonio.
Nunca se me ocurrió pensar que ese silencio era más bien el inicio de algo meticuloso. Todo empezó a ser extraño una mañana en la que recibí un correo del banco, alertándome de que se habían producido movimientos inusuales en la cuenta compartida. Al abrir el resumen vi que una transferencia considerable había salido, no hacia otra cuenta de Diego, sino hacia una cuenta empresarial con un nombre que no reconocí. Pensé en llamarlo de inmediato para preguntarle qué estaba pasando, pero algo me detuvo. Decidí esperar, observar, ver si era un error o una operación pendiente de explicación. Lo que descubrí en los días siguientes fue que Diego no estaba simplemente herido, estaba organizando su venganza con la precisión de quien tiene todo el tiempo del mundo. El segundo golpe llegó en forma de una visita inesperada del abogado que había llevado nuestra hipoteca. Se presentó una tarde en casa mientras Diego no estaba y me entregó una carpeta con documentación. Le dije que debía haber algún error, que no tenía cita con él, pero me miró con esa cara de quien ya ha vivido muchas escenas parecidas y me dijo, Diego pidió que te lo trajera personalmente. Necesita que firmes esto. Cuando abrí el sobre, vi una propuesta de separación de bienes, con cada detalle calculado, cada cuenta revisada, cada propiedad dividida a su favor. Lo más impactante no fue eso, sino que ya había hecho los trámites para convertir la casa en bien propio, argumentando que la mayor parte del pago inicial había salido de una herencia suya. Y era verdad. Yo había firmado sin leer mucho en su momento, y ahora todo me explotaba en la cara. Llamé a Diego en cuanto el abogado se fue. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Me respondió sin alterarse, estoy protegiendo lo mío. No te estoy echando, pero no vas a quedarte con nada que no te hayas ganado. Intenté protestar, le dije que eso era injusto, que llevábamos años construyendo esa vida juntos, que no podía borrarme de todo así. Me cortó en seco. Lo que hiciste fue más que una traición, Laura. Fue una burla. Así que ahora vas a vivir con las consecuencias. Los siguientes días fueron un desfile de golpes calculados. Me enteré de que había hablado con mis padres y les contó todo, con detalles, sin suavizar nada. Me dijeron que estaban decepcionados, que no entendían cómo había podido hacerle algo así a un hombre como Diego. Me hablaron de la vergüenza, del dolor, de la imagen que habían tenido de mí durante años y que ahora, según ellos, se había desmoronado. Cuando les pregunté si sabían que Diego estaba tomando medidas legales para sacarme de la casa, mi madre me respondió con frialdad, y si lo hace, tendrá sus razones. Me colgó sin despedirse. Después vino lo del trabajo. Una mañana, al llegar a la oficina, mi jefe me llamó a su despacho. Me preguntó si estaba todo bien en casa, si necesitaba unos días. Le dije que no, que todo estaba bajo control, pero su mirada era otra. Me explicó que había recibido un correo anónimo con capturas de pantalla de una conversación privada entre Iván y yo. Capturas reales. Fechas, horarios, frases que reconocí de inmediato. Me dijo que no quería meterse en mi vida personal, pero que lo que estaba en juego era la imagen del despacho. Me sugirió que considerara tomar una licencia. Lo entendí como lo que era, una forma elegante de echarme sin hacerlo formalmente. Esa tarde le pregunté a Diego si había sido él. No me lo negó. Tú arruinaste lo que teníamos. Yo solo estoy nivelando las cosas. Le dije que eso era una crueldad innecesaria, que ya había perdido suficiente, que no tenía sentido seguir destruyéndome. Me miró fijo y dijo, el sentido lo perdiste tú cuando empezaste a mentirme. Me dejó ahí parada, con la garganta seca y sin saber qué más decir. No fue solo eso. También empezó a invitar amigos a casa, gente que sabía que me conocía, que antes era amiga de los dos y que ahora claramente había tomado partido. Organizaba cenas, ponía música, reía con ellos, se mostraba encantador y amable, como si nada hubiera pasado, mientras yo me encerraba en el dormitorio sintiéndome como una intrusa en mi propia casa. A veces escuchaba cómo hablaban de mí en voz baja, como decían cosas como bueno, él al menos lo está manejando con dignidad o la gente nunca es lo que parece. Yo me metía los auriculares y trataba de dormir, aunque el sueño ya hacía días que no me visitaba. Un día, mientras limpiaba la cocina, noté que faltaban algunas cosas mías. Pequeños objetos, cosas personales. Fui al armario y confirmé que algunas de mis blusas favoritas, algunos libros,
Incluso una caja con cartas viejas, ya no estaban. Le pregunté a Diego si sabía algo. Me dijo que había comenzado a empacar algunas de mis cosas para facilitar las cosas cuando te vayas. Le pregunté si me estaba echando. Me dijo que no, que podía quedarme el tiempo que quisiera, pero que él no iba a seguir fingiendo que esto era un hogar compartido. Que cada centímetro de esa casa me iba a recordar lo que perdí. Y lo peor es que funcionó. Todo lo que hizo me dolió. Mucho más que si me hubiera gritado, mucho más que si me hubiera pedido el divorcio en caliente. Lo que hizo fue dejarme sola, sin dignidad, sin apoyo, sin herramientas para defenderme. Me convirtió en alguien que no reconocía. Y no podía culparlo, porque en el fondo, todo esto empezó por mi culpa. Pero una cosa es ser culpable, y otra muy distinta es que te hundan sin darte la oportunidad de levantarte. Diego no solo me castigó, se aseguró de que el castigo fuera diario, constante, silencioso. Se convirtió en un verdugo amable. Y eso, aunque me duela decirlo, fue mucho más efectivo que cualquier pelea. Pasaron 2 semanas sin que tuviéramos una conversación que durara más de 30 segundos. Todo era práctico, impersonal, frío. Compartíamos casa como dos desconocidos que apenas se toleraban, sin cruzar preguntas, sin mirarnos más de lo necesario. Él había logrado lo que se propuso, hundirme sin necesidad de tocarme, sin levantar la voz, sin expulsarme de casa pero dejándome claro que ya no era bienvenida. Yo había pensado muchas veces en irme por mi cuenta, en alquilar un piso, en buscar trabajo en otra ciudad, en desaparecer, pero no tenía dinero suficiente, no tenía red de apoyo y tampoco tenía fuerza. Me sentía vacía, derrotada, y sobre todo llena de rabia. No rabia contra él, ni siquiera contra mí, sino contra esa situación asfixiante en la que ya no sabía si estaba esperando que todo acabara o si en el fondo todavía tenía la absurda esperanza de que algo se salvara. La tensión estalló una noche de domingo, cuando estábamos viendo el informativo desde extremos opuestos del sofá. Él con los brazos cruzados, yo con una manta que ya no calentaba nada. Fue él quien rompió el silencio, como si se hubiera cansado del teatro. ¿Qué piensas hacer con todo esto? Me giré hacia él sin entender bien a qué se refería. ¿Con todo qué?, pregunté. Con lo nuestro. Con este matrimonio que ya no lo es. Con esta farsa de vivir juntos sin hablarnos. Con esta casa donde ya no hay nada que sostener. Me quedé callada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque había imaginado esa conversación tantas veces que ahora que ocurría de verdad no sabía por dónde empezar. Diego se incorporó en el sofá, me miró fijamente y repitió la pregunta, ¿qué piensas hacer? Le respondí que no lo sabía. Que todo había pasado tan rápido que aún no era capaz de pensar con claridad. Que no quería estar con Iván, que eso ya lo había cerrado, pero que tampoco sabía cómo seguir con Diego después de todo lo que habíamos dicho y hecho. ¿Quieres divorciarte?, preguntó. No sé, dije. ¿Y tú? Él respiró hondo antes de contestar. Yo creo que ya estamos divorciados en la práctica. Solo falta que lo pongamos por escrito. Asentí, con la mirada fija en la televisión que ya no escuchaba. ¿Crees que se puede arreglar?, pregunté. Él no respondió enseguida. Se levantó del sofá, fue a la cocina, volvió con un vaso de agua y se sentó de nuevo. ¿Arreglar qué? ¿El daño, la confianza, el deseo, el respeto? No sé ni por dónde empezar. Siento que te desconozco. Y tú a mí también. No sé si todavía somos las mismas personas que se casaron hace 11 años. Yo sí te conozco, le dije. Sé que eres un hombre bueno. Y sé que me odias ahora, pero antes me querías. Y yo también te quería. A mi manera. Aunque haya hecho lo que hice. Diego se rió por lo bajo, con esa risa amarga que había aprendido a usar desde que todo se rompió. A tu manera. Sí, claro. Supongo que eso sirve de consuelo, ¿y qué hacemos entonces, Laura? Nos quedamos aquí, fingiendo, tú buscando trabajo, yo haciendo mi vida por otro lado, ¿esperamos a que alguien se canse primero? Me levanté. Caminé hacia la puerta del salón, volví a girarme. Yo no quiero que esto acabe así. No quiero que todo lo que fuimos termine en esta mierda de indiferencia. Si vamos a terminar,
prefiero hablarlo bien. Con claridad. Sin odio. Diego se cruzó de brazos y asintió. Muy bien. Hablemos con claridad. Yo no te perdono. No puedo. No quiero. Lo que hiciste fue una traición a todo lo que construimos. No me vengas con que yo estaba distante o que no te tocaba como antes. Si eso era un problema, lo hablabas. No te acostabas con otro. Porque ahora cada vez que te miro solo veo eso. No puedo evitarlo. No quiero compartir cama con alguien que prefirió resolver sus frustraciones metiéndose con un compañero de oficina. No soy capaz de mirar atrás sin ver el momento en que me mentiste cada día. Así que no hay vuelta atrás. Puedes quedarte en la casa si quieres. No voy a echarte. Pero no somos pareja. Y no quiero volver a intentarlo. Yo no lloré. No hice escándalo. Solo asentí, despacio. Está bien. Gracias por decírmelo sin rodeos. Supongo que necesitaba escucharlo así. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué quieres tú? Le dije que lo único que quería era paz. Que si lo nuestro había muerto, al menos quería terminarlo con algo de dignidad. ¿Vamos a firmar el divorcio? Pregunté. Sí, respondió. Pero sin abogados. Al menos al principio. Lo haremos en un registro, con acuerdo mutuo. Tú te quedas en casa hasta que encuentres dónde vivir, sin presiones. Luego seguimos cada uno por su lado. ¿Y si no encuentro dónde ir? Tendrás que hacerlo. Porque esto no puede durar más así. La conversación terminó con un silencio pesado. Diego se fue a dormir al sofá como todas las noches. Yo me quedé en el salón, con la cabeza llena de ruido. No porque no esperara esa respuesta, sino porque ahora que la tenía me enfrentaba al verdadero abismo, la soledad, la caída, el después. Había perdido todo. El respeto de mis padres, el trabajo, a Diego, la imagen que tenía de mí misma. Y no podía culpar a nadie. Esa noche me acosté temprano. No dormí. Pensé en todo lo que había hecho mal, en todo lo que había permitido, en cada mentira pequeña que fue sumando hasta hacerme irreconocible. Y aunque no me arrepentía de sentir lo que sentí con Iván, sí me arrepentía de no haber sabido manejarlo, de no haber detenido la bola de nieve antes de que me aplastara. A la mañana siguiente, Diego me dejó los papeles del divorcio sobre la mesa. Firmados. Solo faltaba mi firma. No dejó nota. Solo los papeles y un bolígrafo encima. Me senté, los leí, todo estaba claro, sin trampas. Los firmé. Era el final. Y, al mismo tiempo, el principio de algo que aún no sabía cómo afrontar. Después de firmar los papeles del divorcio, me senté durante más de una hora en silencio en la cocina sin saber muy bien por qué no me levantaba. Estaba sola, la casa en silencio, con Diego ya fuera de casa porque había salido temprano, como cada mañana desde que todo empezó a desmoronarse. La hoja firmada seguía frente a mí sobre la mesa, aunque mi parte ya estaba hecha, y por primera vez desde que ocurrió todo, sentí que ya no tenía excusas para quedarme más tiempo. No había una razón válida para seguir ahí, compartiendo espacios con un hombre que ya no me consideraba parte de su vida, durmiendo en una cama donde ya no dormía nadie, cocinando en una cocina donde no se cruzaban palabras, saliendo y entrando cada día como si solo fuera una inquilina más, invisible, insignificante. Guardé los papeles en una carpeta, subí al cuarto, saqué una maleta mediana y empecé a meter ropa sin pensar demasiado. No sabía a dónde iba a ir todavía, pero necesitaba irme cuanto antes. No podía seguir respirando ese mismo aire cargado de reproches, de recuerdos recientes, de dolor no dicho. Tenía que empezar a construir algo, por pequeño que fuera, con lo poco que me quedaba. Llamé a mi hermana. No me hablaba desde que se enteró de la infidelidad, aunque nunca lo expresó con gritos ni con insultos, solo con distancia. Le dije que necesitaba un lugar donde quedarme unos días. Hubo silencio del otro lado, luego dijo que sí, pero con una condición, que no le hablara de Diego ni de lo que había pasado, que no quería ponerse en el medio. Acepté sin discutir. Me pareció justo. En el fondo, nadie tenía la obligación de apoyarme en ese momento. Ya no era la víctima.
Había cruzado una línea, y el precio era precisamente ese, estar sola, ser vista como la causa del desastre, no como su consecuencia. Los primeros días en casa de mi hermana fueron incómodos. Ella salía temprano, volvía tarde, apenas hablábamos más allá de lo básico. Me prestó una habitación, me dejó llaves, me indicó dónde estaban las cosas. Pero no me preguntó nada, no se interesó por cómo estaba. Y yo tampoco intenté explicarme. ¿Qué iba a decirle que no sonara como excusa? ¿Qué me sentía sola? ¿Qué Diego ya no me tocaba? ¿Qué necesitaba sentirme deseada? Ya lo había dicho antes, y nadie lo había entendido. Así que esta vez me guardé todo. Apliqué al mismo castigo que Diego me impuso, el silencio. Encontrar trabajo fue más difícil de lo que pensaba. Llevaba tiempo en el mismo puesto, y no tenía muchas habilidades fuera del sector administrativo. Mandé currículums a todos lados, incluso a puestos por debajo de lo que había hecho. No podía poner referencias de la empresa anterior. No quería que supieran que me fui envuelta en un escándalo. Me inventé una salida por motivos personales, y durante semanas nadie llamó. Vivía con lo justo, gastando los ahorros que me quedaban, sintiéndome cada vez más inútil, más pequeña. Algunas tardes me quedaba mirando el techo del cuarto sin hacer nada, con la sensación de estar en pausa, esperando que alguien viniera a decirme qué hacer, cómo salir de ahí. Después de un mes, conseguí un trabajo de media jornada en una tienda de ropa. Nada que ver con lo que hacía antes, pero al menos era algo. Me permitió tener un poco de dinero para pagarme mis cosas, y eventualmente buscar una habitación compartida para no seguir viviendo en casa de mi hermana. Alquilé una en un piso con otras 2 mujeres, un estudiante y una señora jubilada que alquilaba el cuarto para tener compañía y pagar los gastos. Fue raro al principio, pero al menos nadie me preguntaba por mi vida, y eso ya era suficiente. No era ideal, pero era mío. Por primera vez en semanas, sentí una mínima independencia. Con Iván no volví a hablar. Él intentó contactarme al principio, mandándome algunos mensajes que no respondí. Después de un tiempo, dejó de insistir. No porque le doliera, sino porque entendió que su papel había terminado. No hubo una gran pelea, ni una despedida, ni una escena. Fue solo un final inevitable. Él nunca fue una opción real. Solo fue el detonante de todo lo que vino después. Lo más difícil fue entender en qué momento me perdí. No hablo solo de perder a Diego, la casa, la estabilidad. Hablo de perderme a mí misma. Yo no era esa persona. Siempre me consideré a alguien con principios, con límites, con conciencia de lo que está bien y lo que no. Pero en algún punto, bajé la guardia. Dejé que el aburrimiento, el rencor, la necesidad, me empujaran a un lugar del que no se vuelve igual. No me siento una víctima. No voy a justificar lo que hice. Pero tampoco voy a fingir que no venía de una historia larga de frustraciones, de silencios, de carencias que nunca supimos afrontar. Diego me castigó con todo, y lo entiendo. Pero si algo aprendí de todo esto es que nadie es solo víctima o solo verdugo. Todos somos parte del problema cuando dejamos que las cosas se pudran sin hablarlas. Hoy vivo en un sitio pequeño, trabajo muchas horas, y mis días son simples. No tengo pareja, no busco una, y tampoco tengo planes claros para el futuro. Pero tengo algo que no tenía antes, perspectiva. Sé que si alguna vez vuelvo a estar con alguien, no me quedaré callada cuando algo me haga sentir invisible. Sé que no volveré a construir una relación sobre la rutina y la resignación. Sé que si me falta algo, lo diré. Aunque duela. Aunque sea incómodo. Porque callarse, soportar, fingir, solo lleva a esto. A terminar sola, a dormir en una cama ajena, a mirar atrás y preguntarse en qué momento dejaste de ser tú. A veces pienso en Diego. No con odio, ni con culpa. Solo con tristeza. Me pregunto si encontró a alguien, si volvió a confiar en otra persona, si volvió a sonreír sin forzarla. Me gustaría que sí. Porque a pesar de todo, fue un buen hombre. Uno que merecía una pareja mejor que la que fui yo al final. Si algún día lo cruzo por la calle, no sé si me saludaría. Pero yo sí lo haría.
porque uno no puede pasarse la vida huyendo de su pasado. Hay que mirarlo de frente, asumirlo y seguir. Aunque duela. Así terminó nuestra historia. No con una explosión, ni con una reconciliación épica. Solo con la firma de unos papeles, el cierre de una puerta y el inicio de una vida nueva, silenciosa, difícil, pero mía. Y eso, por ahora, tiene que ser suficiente.